Muy bien, hermanos, ahora que hemos participado de estos mandamientos, vamos ahora a pasar a nuestra clase en esta mañana. Y como les decía, estaremos hablando acerca de el pecado original. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Escritura al respecto? Y les decía que en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12, de hecho hasta en adelante, pero básicamente el versículo 12, hermanos, se ha tomado ese texto, esa declaración del apóstol Pablo, esa inspiración del Espíritu Santo para crear una doctrina, una enseñanza en cuanto a el pecado original. Pablo dijo así, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando la Escritura dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, hasta ahí luego se quedan. Y de ahí ha nacido la idea, hermanos, de que nacemos con pecado original, que nacemos, hermanos, con una herencia pecaminosa, una depravación hereditaria. Y hay diferentes grupos religiosos que lo enseñan. Bueno, no solamente la Iglesia Católica, pero también aquellos grupos calvinistas creen esto. Aquellos que creen la doctrina de Juan Calvino. Pero, hermanos, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Ahora, ¿por qué el tema? Bueno, porque el apóstol Pablo nos ha venido hablando acerca del pecado y la intervención divina para arreglar ese problema que nosotros generamos. Ya el domingo pasado, en las dos ocasiones, en la mañana y en la tarde, hablamos del pecado que se cometía por aquellos gentiles idólatras en el capítulo 1, versículo 18 al versículo 32. Después en el capítulo 2 nos presenta el pecado que cometen aquellos que son moralmente correctos, moralmente buenos, pero que también pecan, en Romanos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Después, a partir del versículo 17 en adelante, nos presenta a los judíos que tenían el privilegio de tener la ley de Dios, y por unos 1500 años para el tiempo que Pablo escribe, y que decían ser maestros de los indoctos, guía de los ciegos, pero que también cometían pecado. Y luego ya nos presentó en el capítulo 3, en el versículo 9, que todo el mundo está bajo pecado, judíos y gentiles. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y lo vuelve a decir en el versículo 19, que para que toda boca se calle y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y luego en el versículo 23, estoy siempre en Romanos 3, en el versículo 23 nos vuelve a insistir que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ya en el verso 24 al verso 26 nos presenta la intervención de Dios, hermano. Nosotros pecamos, pero Dios interviene favoreciéndonos por medio del sacrificio de Cristo Jesús, que nos redime de nuestros pecados, quien es la propiciación por nuestros pecados, y hermanos, con la mira de pasar Dios por alto en su paciencia nuestros pecados. Ya en el capítulo 4 nos presenta que el perdón de nuestros pecados, o la salvación, hermanos, la recibimos por fe. Somos justificados por fe. Ese es el término que Pablo ha venido usando. Somos justificados por fe. Antes de la ley eran justificados por fe, y nos presenta a Abraham. Durante la ley eran justificados por la fe, y nos presenta el ejemplo de David. Usted ya habrá de leerlo en el capítulo 4. En el capítulo 5 nos presentan las bendiciones de haber sido justificados por Dios. Versículos del 1 en adelante. Hasta el versículo 11 nos presenta las bendiciones de haber sido justificados por Dios. Tenemos paz para con Él en el versículo 1. Tenemos entrada
a esa gracia en el versículo 2 de la vida eterna. Esperamos eso y nos gloriamos en las tribulaciones porque la esperanza que tenemos, versículo 3 al 5. Y luego nos presenta la intervención de Dios por el amor que nos tiene, versículo 8 de Romanos 5, versículo 8. Y luego nos dice que si éramos enemigos de Él, Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Cuánto más ahora que hemos sido reconciliados con Él, seremos salvos de la ira de Dios por su vida? Bueno, esto nos dice en el versículo 8 al versículo 11. Entonces Dios ha venido hablando, o el apóstol Pablo ha venido hablando, dirigido por el Espíritu Santo, en cuanto a nuestros pecados, la intervención que Dios hace para resolver ese problema de nuestros pecados y las bendiciones que recibimos al haber sido perdonados de nuestros pecados. Si usted, mire, nada más para recordar eso, si usted está en el capítulo 5, lea conmigo versículo 8 al versículo 11, nada más para ver las bendiciones. Dice, y porque el contexto no apoya la idea del versículo 12 que pueda hablar del pecado original. Ni el texto ni el contexto lo apoya, ni la Biblia en general. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el tema de Pablo. Mis pecados, más la intervención de Dios, la gracia de Dios, la justificación por fe. Es el tema que trae el apóstol. Dice, verso 9, pues mucho más, si estando en pecado, dice Pablo, si siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, noten lo que puede hacer, versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, perdonados por la sangre de Cristo, por Él seremos salvos de la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Si ya nos justificó, ya somos salvos de su ira. ¿Cuál ira? La que manifestó en el capítulo 1, en el versículo 18. La ira de Dios que se revela desde los cielos por causa de nuestras impiedades e injusticias. La ira de Dios que se expresará, hermanos, en el día del juicio, según el capítulo 2, versículo 5. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Somos salvos porque hemos sido perdonados de nuestros pecados. Somos salvos de esa ira. Esa ira no nos alcanza cuando permanecemos en esa justificación. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, cuando éramos pecadores, no solamente éramos pecadores, pero amigos de Dios, no. Al hacernos pecadores nos constituimos enemigos de Dios. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y Pablo está poniendo el contraste. Eran pecadores y Dios los amó tanto que Cristo murió por ustedes. Bueno, eran enemigos, versículo 10. Pero Dios los reconcilió y ahora como reconciliados, ahora como amigos, seremos salvos por su vida, dice. En el versículo 11, y no solo esto, o sea, falta más. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si pudiéramos tratar cada tema, por cada concepto, hermanos, que el apóstol Pablo trata aquí por separado, pudiéramos hablar de la justificación por separado, podríamos hablar de la reconciliación, podríamos hablar de la redención, podríamos hablar de la propiciación, para poder entender todo lo que Pablo ha venido diciendo en estos 5 capítulos. ¿Qué quiere decir justificación? ¿Qué quiere decir redención? ¿Qué quiere decir propiciación? ¿Qué quiere decir reconciliación? ¿Por qué? Por todo se debe a nuestros pecados. Somos justificados de nuestros pecados, somos redimidos de nuestros pecados, recibimos, Él es la propiciación por nuestros pecados, somos reconciliados por causa de haber sido enemigos de Dios por nuestros pecados. Dios lo hace todo para atender esa necesidad que tenemos. Pero, hermanos, en el versículo 12, Pablo ahora dice, por tanto,
Y el por tanto conecta lo que ha venido diciendo. No cambia de tema, sigue hablando del mismo tema. Por tanto, es conexión con los versículos anteriores. No cambia de tema. Por eso les digo que el contexto no apoya, y ya me estoy adelantando al punto que voy a mencionar ahorita, pero el contexto no apoya que Pablo esté hablando del pecado original, porque está hablando de nuestros pecados, propios pecados, cometidos deliberadamente y voluntariamente por nosotros. No está hablando de un pecado del cual yo no soy responsable, yo no cometí, pero me lo atribuyen. Eso es lo que es el pecado original. Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el concepto de pecado original? Es decir, ¿qué se quiere decir con eso? En unas cuantas palabras, ¿qué enseña esa doctrina? Bueno, se dice que el pecado original, hermanos, es el pecado que heredamos de nuestros padres. Es decir, de Adán, el pecado que cometió Adán se extiende hasta usted y a mí. Y nacemos con ese pecado. Es el pecado que heredamos de nuestros pecados, de nuestros padres, dice. Y noten lo que dice. Es un pecado contraído, no cometido. Es un pecado contraído, no cometido. O sea, tú no lo cometiste, pero se te atribuye. Ya lo traes. Cuando naces, ya vienes con él. Naciste con pecado, traes esa herencia corrompida. Es un estado, no un acto. Es un estado. Noten, es una herencia, es una naturaleza pecaminosa, es un estado con el que naces. Es decir, tú no hiciste nada para tener ese pecado. Cuando tu pecado fue haber nacido y naciste y ya traes ese pecado. Eso es lo que se dice. Eso es lo que se cree. Apoyado en ese texto como en el Salmo 51, en versículos del 1 al 5. Y otros textos que se toman. Pero una vez que se presenta esta idea de este pecado, hermanos, da a luz, esta doctrina da a luz otra doctrina. La doctrina del pecado original, del bautismo de infantes. Y hermanos, una trajo la otra. Cuando se reunieron en aquel concilio de Trento y llegaron a establecer este dogma de fe, y luego, hermanos, estoy pensando en el acuerdo católico, pero más tarde, también en sus declaraciones, Calvino establece este punto, y hermanos, y luego nace el bautismo de infantes. ¿Para qué? Pues para perdonar ese pecado original. Por eso nace el bautismo de infantes. Porque como traes pecado, naciste con pecado, entonces se te tiene que quitar, se te tiene que cubrir ese pecado, y para que se te cubra ese pecado, pues tienes que bautizarlos a los niños. Que ni es bautismo tampoco. Que ni es bautismo. Pero se llama así. La aspersión. Ese es el pensamiento general, en términos generales. Claro, se podría especificar más, pero no es que todo lo que enseñan en cuanto a eso, pero el concepto general es ese. Sin embargo, hermanos, esta idea del pecado original contradice por lo menos, y son suficientes, por lo menos 4 enseñanzas bíblicas. La idea de que nacemos con pecado, hermanos, contradice 4 enseñanzas bíblicas básicamente. Una de ellas es el concepto del pecado, lo que la Biblia dice en cuanto al pecado. Y la Biblia dice en Primera de Juan,
en el capítulo 3, en el versículo 4, que pecado es infracción a la ley. Dice el texto, todo aquel que comete, no nace, noten, no dice todo aquel que nace o comete pecado, no, todo aquel que comete, es una acción, es un acto personal. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción a la ley de Dios. Si usted le pregunta al apóstol Juan, dígame en dos palabras, ¿qué significa pecar? Infringir la ley de Dios. Eso es pecar, infringir la ley de Dios. Más adelante el apóstol Juan, en el capítulo 5, en el verso 17, también nos dice que es pecado. Dice, toda injusticia es pecado. Entonces, la injusticia que se comete es pecado. Ahora, ¿cómo es que uno se constituye pecador? ¿Cómo es que uno llega a ser pecador? ¿Por nacimiento? Bueno, la Biblia no lo dice, pero la Biblia sí dice cómo es que uno llega a ser pecador. Santiago capítulo 1 en el versículo 14, bueno, si se queda en 1 Juan 3:4 ya lo dijo. Si usted quebranta una ley de Dios, pues ya es pecador. Si usted comete una injusticia, ya es pecador. Pero ¿cuál es el proceso? Podríamos decir, ¿cuál es el proceso de llegar a ese punto? Bueno, el versículo, Santiago capítulo 1, versículo 14. Desde el 13 nos dijo Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La tentación no viene de parte de Dios. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Bueno, el verso 14 lo dice. Sino que, noten, cada uno es tentado cuando cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Usted tiene un deseo profundo de alguna cosa, hermano, que no es correcta. Usted la desea. Y le está dando vuelta a su cabeza, y hasta cuando usted termina siendo seducido y hace lo que sabe que no debía hacer, pero lo hacemos, bueno, ya entonces se concibe el pecado. Entonces ya es pecador. Y ese pecado, una vez cometido, da a luz la muerte. Ese es el proceso básico. En todo tipo de pecado, el que usted quiera. Usted lo desea, usted lo piensa, y llega al punto que ya no es resistente a esa tentación, extiende su mano, hace lo que no debe hacer, entonces comete pecado. Y al cometer pecado, muere espiritualmente. Dijo algo de Adán y Eva, de su pecado, que nos extiende a nosotros, cada uno, de sus propias concupiscencias. Es atraído, es seducido, lo haces, pecas y mueres. Entonces, no es algo que la Biblia enseña, hermano. La Biblia dice que el pecado es un acto que voluntariamente hacemos. No es un estado, no es una herencia. Es un acto que voluntariamente hacemos, que deliberadamente hacemos en contra de la voluntad de Dios. Ya el tipo de pecado, bueno, usted ya le pone el que sea, pero así es. Esta doctrina del pecado original contradice esta otra enseñanza bíblica respecto al perdón. La Biblia dice que Dios perdona nuestros pecados, los que nosotros cometemos,
la Biblia no menciona que haya un pecado original que necesite ser perdonado. La Biblia no menciona que nosotros tenemos un pecado que no cometimos y que tenemos que ser perdonados también de eso. Note Hechos capítulo 3, versículo 19, cuando el apóstol Pedro presenta su segundo sermón registrado, pues, en el libro de los Hechos. Y Pedro dice: arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Los pecados de ustedes, dice Pedro. Para que sean perdonados sus pecados, vuestros, los suyos, los que ustedes cometieron. No habla del pecado original. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Habla de pecados personales. En Hechos 22, 16, a Pablo le dijeron: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate para que laves tus pecados. No el pecado original. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Noten que el perdón de pecados tiene que ver con los que yo he cometido, con los que usted ha cometido, no con los que alguien cometió y se me atribuyen a mí. No, son nuestros propios pecados. Hebreos capítulo 8, versículo 12, cuando el escritor de los Hebreos recuerda lo que Dios dijo en el libro de Jeremías en cuanto a un nuevo pacto que iba a establecer sobre mejores promesas. Y una de las cosas que dice es: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus transgresiones y sus pecados. O iniquidades, dice allí. Iniquidades. De sus pecados, de sus transgresiones, de sus iniquidades, de sus rebeliones. No habla Dios. Dios, cuando en el libro de Jeremías anuncia que va a establecer un nuevo pacto, que va a establecerlo sobre nuevas promesas, sobre que será instituido por medio de la sangre de Cristo. Cuando habla que en ese pacto Dios perdonará nuestros pecados, habla de nuestros pecados. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus transgresiones y de sus iniquidades. Bueno, hermanos, no está hablando de un pecado que pueda nosotros hacer. Sí, que otro cometió y que me lo atribuyen a mí. No, hermanos, el concepto del perdón tiene que ver con los pecados cometidos por el individuo, por la persona, los que Dios promete perdonar. No habla de pecados de otras personas y que se me inculpan a mí, que se me atribuyen a mí. Esta doctrina contradice otra enseñanza en cuanto a la muerte de Cristo. Por ejemplo, la Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados y no por el pecado heredado. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, no por el pecado heredado. Si está en Romanos, en el capítulo 4, en el versículo 25, la Biblia dice: el cual, hablando de Cristo, fue entregado otra vez por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue entregado por nuestras transgresiones. Noten que ningún texto que hemos estado hablando, sea, hermanos, de pecado, sea del perdón y sea del sacrificio de Cristo, en ninguno de esos textos menciona que el pecado es el que tenemos es un pecado que no cometimos. No. En cuanto se refiere al perdón, se refiere a un pecado, al perdón de los pecados que hemos cometido, no a los pecados que no hemos cometido.
Y cuando hablamos del sacrificio de Cristo, se refiere al sacrificio de Cristo por nuestros pecados, no por el pecado de heredado en este caso. Cuando el escritor, el apóstol Juan escribe Apocalipsis 1:5, la segunda parte de este versículo, Apocalipsis 1:5, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cristo nos amó y nos lavó de nuestros. Adjetivo posesivo, algo que es mío. Algo que son nuestros. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No hay texto que pueda hablar, que habla de un bautismo para perdón del pecado original, o un perdón de Dios del pecado original, o no, el sacrificio de Cristo por quitar el pecado original. No lo menciona la Biblia, hermanos, no lo menciona. Por último, el cuarto enseñanza que contradice esta doctrina del pecado original, hermanos, tiene que ver con el día del juicio. ¿Qué va a pasar en el día del juicio? ¿De qué cosas vamos a dar cuentas? Bueno, segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 10, el apóstol Pablo dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que, observen, cada uno dé cuenta, o cada uno reciba según lo que haya hecho. No según lo que haya heredado, hermanos. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Porque el pecado es algo que se hace, hermanos. No es algo que se recibe. Es un acto, no una herencia. Conforme a lo que hayamos hecho. Mientras estábamos, o mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Los pecados de los cuales habremos de dar cuenta son de aquellos que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Cuando los hicimos conscientemente, deliberadamente. Ya hemos leído en otras ocasiones, no ahorita, pero en otras ocasiones, Génesis capítulo 8, versos 20 y 21, donde la Biblia dice que Dios le atribuye al hombre pecado a partir de su juventud. El corazón del hombre es malo desde su juventud. No en la niñez, no en la infancia, no hereda. De manera que en el día del juicio vamos a ser juzgados, hermanos, por lo que hicimos y por la manera en cómo vivimos. No por lo que alguien más hizo. Usted no va a llevar mis pecados, yo no voy a llevar sus pecados. Nadie va a ser responsable de los pecados de otro. Cada quien va a dar cuentas de las cosas que hizo mientras estuvo en el cuerpo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. La Biblia nos dice, en cuanto al mensaje a la iglesia en Tiatira, el mensaje a esta iglesia un poquito desordenada, pero en el verso 23 les dice: y a sus hijos, hablando Cristo, heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Noten: y yo os daré a cada uno de manera individual según vuestras obras. Es según lo que usted hizo
y será de manera individual. Ni recibiremos castigo por las maldades de otros, ni recibiremos bendición por las bondades de otro, o la vida justa de otro. Cada uno. Daré a cada uno según sus obras. No solamente estos textos deberían ser para refutar esa enseñanza, sino para nuestro entendimiento. Porque pudiera resultar que, vamos a pensar aquí en la congregación, si hay cosas que suceden en la congregación, si hay una buena convivencia, pero yo no tengo nada que ver con eso, bueno, no me van a tomar en cuenta las cosas que pasaron buenas si yo no tuve intervención en nada de eso. Es también lo que yo he hecho. Bueno, hermanos, pero no nos perdamos del punto. Entonces, hemos visto 4 enseñanzas bíblicas que esta doctrina contradice. El concepto del perdón, del pecado, el concepto del pecado, el concepto del perdón, el concepto del sacrificio de Cristo y el juicio. Si esa doctrina estuviera correcta, deberíamos de creerla. Si fuera bíblica, deberíamos de creerla y practicarla y predicarla. Pero si contradice lo que la Biblia dice, entonces debemos rechazarla. Y debemos rechazarla como se debe rechazar toda doctrina que contradice lo que la Biblia enseña. Entonces preguntamos, volviendo a nuestro texto de Romanos 5:12, preguntamos, ¿cómo entró el pecado al mundo? ¿Y cómo entró la muerte en el mundo? ¿Cómo fue que pasó? Bueno, hermanos, si contestamos, ¿cómo fue que pasó ahí en Romanos capítulo 5, verso 12? Dice la Biblia, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Bueno, hermanos, ya en el versículo 14 nos va a decir quién es ese hombre del que Pablo está mencionando. Es Adán. Bueno, primero tenemos que decir esto, que el pecado y la muerte no eran parte del diseño original de Dios. Cuando Dios hizo todo, no tenía considerado que hubiera pecado en el mundo y que hubiera muerte. Eso entró, no estaba allí. Eso entró, no lo hizo Dios, no era parte de lo que Dios había pensado. Eso sucedió en la libertad que el hombre tiene para elegir. Y Adán lo tenía y eligió pecar y levantarse contra Dios. El pecado entró al mundo. Y con el pecado entró la muerte. Y esas dos cosas las podemos ver en la persona de Adán. El pecado y la muerte entraron, una seguida de la otra. Dios le dijo en Génesis capítulo 2, versículo 16, usted va conmigo, Génesis capítulo 2, en el versículo 16 y 17, la Biblia dice, y mandó, noten que es un mandamiento. Por eso estamos diciendo que pecado es infracción a la ley de Dios en este caso. Bueno, el texto dice, y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Cuál es la restricción? ¿Cuál es la prohibición? ¿Qué es lo que mandó Dios que no se hiciera? Bueno, verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No, prohibición. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día. Ahora, son varias cosas que tenemos que ver. Primero, ¿qué es un mandamiento? Mandó Dios. Y en este caso es un mandamiento prohibitivo. No comas del árbol
de la ciencia del bien y del mal. Y luego nos dice las consecuencias. El día, nos dice el tiempo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. No, bueno, y hermanos, Adán murió el día que comió del árbol. ¿Murió físicamente? No, Adán vivió cientos de años después que pecó. ¿Cómo dice Dios que murió? Para poder entender de qué muerte dice Romanos 5:12 también. ¿De qué muerte está hablando? Adán no murió físicamente ese mismo día que pecó. Adán siguió viviendo, tuvo sus hijos, tuvo más hijos y vivió cientos de años más después de pecar. ¿Cómo es que murió? Bueno, si entendemos cuál es el significado bíblico de muerte, el significado bíblico de muerte es separación de Dios. Sea muerte física, en este caso es muerte espiritual, es separación de Dios. Sea muerte física, es separación del cuerpo con el espíritu. Muerte espiritual, separación del hombre con Dios. Usted lo puede leer en Efesios 2:1, Isaías 59:1 y 2, y Romanos 5:12 y Génesis capítulo 3, versículos 16 y 17. Pero noten cuándo pasó eso. ¿Cuándo es que el hombre fue separado de Dios? Capítulo 3, en el versículo 22 al 24. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Noten las palabras. Y lo sacó Jehová. Noten el verso 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se volvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Lo echó? Sí. ¿Se separó? Sí. ¿Fuera? Sí. ¿Por qué? Porque pecó. Dios le dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás. Pecó y Dios lo echó. Pero protegió el árbol de la vida. ¿Qué valor tenía ese árbol en aquel tiempo? Si comes, vives para siempre, físicamente. ¿Por qué Adán murió? Porque ya no podía ir a ese árbol y seguir comiendo para seguir viviendo. Murió. Y usted y yo no tenemos acceso físicamente a ese árbol de la vida, por eso morimos también. Y está establecido. Ya ahora leemos Hebreos 9:27, para los hombres que mueran. Pero la muerte de la que habla aquí Romanos 5:12 es la muerte espiritual. El pecado entró la muerte al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. ¿Cómo sabemos? Vamos a los orígenes. Dios le mandó a Adán, no comas de ese árbol porque vas a morir. El día que lo hagas vas a morir. Adán comió, murió. ¿Cómo fue que murió? Lo echó Dios. ¿Por qué? Porque la muerte significa separación de Dios. Fue separado de esa comunión que tenía con Dios. El hombre, y en la tarde vamos a hablar acerca de más de eso, pero hermanos, eso es lo que significa muerte. Significa separación. Ya depende de qué separación estemos hablando. Entonces, una vez que Adán pecó, el pecado entró al mundo. Y con el pecado entró la muerte porque fue separado de Dios. Y después, hermanos, dice, ¿por qué la muerte pasó a todos los hombres? ¿Cómo es que, bueno, ya sabemos que Adán pecó y murió espiritualmente, se fue separado de Dios. Pero ¿cómo es que ese pecado, según Romanos 5:12, por qué dice que ese pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres? ¿Cómo es que la muerte pasa a todos los hombres? ¿Cómo es que? Porque llevamos el pecado de Adán. ¿Dice el texto? No, no dice el texto. ¿Qué dice el texto? ¿Por cuánto qué? Todos pecaron. ¿Por qué morimos? Porque todos pecamos.
Por eso morimos espiritualmente, por eso somos separados de Dios. No por el pecado de Adán, no traemos esa herencia pecaminosa, no nacemos con ese estado pecaminoso, en esa condición de pecador delante de Dios. No, pecamos. Un acto deliberado, consciente, voluntario, personal, que manifiesta rebeldía contra Dios por ir en contra de sus mandamientos. Y por causa de eso viene la muerte espiritual. Ya no lo puse, Se me fue la mano. Bueno, por el pecado que heredamos, no es por el pecado que heredamos, porque Ezequiel capítulo 18 versículo 20, la Biblia dice: el Padre no llevará el pecado del Hijo, el Hijo no llevará el pecado del Padre, el alma que pecare, esa morirá. Nadie lleva el pecado de alguien más, nadie lleva el pecado de otra persona. Dios nos responsabiliza de nuestros propios pecados. Quiero que lo consideremos eso, hermanos. El alma que pecare, dice literalmente el texto, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Noten, la justicia del justo será sobre él. No sobre alguien más, sobre él nada más. Pero también la impiedad del impío será sobre él. La impiedad de Adán sobre él. Mi impiedad sobre mí. Su impiedad sobre usted. No viene sobre mí. Sobre usted. Mis pecados se le atribuirán y a usted se le castigará por los míos. No. Cada quien tiene su propia responsabilidad. No. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso termina diciendo el versículo 12 de Romanos 5. Ya después leemos pues, todos los textos que hemos hablado del pecado. Trae consigo la muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Aunque ciertamente ese texto nos inspira, nos da esperanza y nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, estamos viendo qué es lo que la Escritura está diciendo en relación a esto. Ahora, consideramos el texto y decimos que Pablo dice, el Espíritu Santo dice que el pecado entró al mundo por un hombre, sí, Adán, y por el pecado entró la muerte, sí, es verdad. Pero la segunda parte dice, la muerte entró y la muerte alcanzó a todos por una razón, y esa razón no es porque Adán pecó. Esa razón es porque todos pecamos. Es lo que el texto enseña. Para terminar, y ya presentándolo aquí, hermanos, entre nosotros, básicamente hay dos tipos de muerte, básicamente. Sé que podemos hablar de más cosas. Pero básicamente hay dos tipos de muerte. Una, la muerte física, la que todos conocemos y hemos estado unos al borde de la muerte, otros hemos estado delante de alguien que ha muerto. Y esa muerte, según Santiago 2:26, es la separación. Por eso la palabra, la muerte significa separación, porque la muerte física es la separación del cuerpo con el espíritu. Santiago capítulo 2, verso 26 lo dice. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, sigue diciendo, así también la fe sin obras está muerta.
Pero la primera parte es la que nos interesa de momento. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Cuando el espíritu sale del cuerpo, el cuerpo está muerto. Pero hay otra muerte, la muerte espiritual. Y es la separación, es la que estamos viendo ahorita. Es la separación del hombre con Dios. La separación espiritual del hombre con Dios. Cuando por causa de nuestros pecados nos apartamos de Él. Por causa de nuestros pecados nos hacemos enemigos de Dios. La pregunta que tengo para terminar esta clase, hermanos, es, sinceramente, para quienes nos miran por Facebook, sinceramente, ¿cuál de esas dos muertes le preocupa más? ¿En dónde se gasta más dinero, hermanos? ¿En dónde se invierte más tiempo? ¿En dónde se previene más esa muerte? ¿Cuál de esas se previene más? De ahí podríamos sacar un buen tema, ¿eh? Porque ¿cuánto dinero no se invierte para no sufrir la muerte física? ¿Cuántas prevenciones nos tomamos? ¿Cuántos cuidados tenemos? ¿Cuánto interés mostramos por esa muerte, por evitar la muerte física? Y cuando pensamos, no, usted está a punto de morir, oh, es la noticia más terrible. Pero ¿qué de la muerte espiritual? ¿Cuánto nos preocupa? ¿Cuánto tiempo le invertimos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para evitarla? Piel por piel, una vez le dijo el diablo a Dios respecto de Job. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Es capaz de cualquier cosa. ¿Pero qué de la vida espiritual? Por eso en esta mañana no queremos despedirnos sin dejar este pensamiento en el corazón nuestro, sin dejar esto en nuestras mentes para meditar, para reflexionar. De verdad, esas dos muertes, si esas dos muertes estuvieran enfrente de mí y esas dos muertes estuvieran, me las dieran a escoger, ¿cuál de las dos muertes me preocuparía más tener? Hermanos, que Dios nos bendiga para que la muerte espiritual sea una de las cosas que nos preocupe y en las que nos ocupe el tiempo, el esfuerzo para evitarla delante de Dios. Y que Dios nos bendiga y que, hermanos, y quienes nos ven por Facebook, Dios está proveyendo salud para el alma a fin de que la muerte espiritual no le alcance, y si usted está en esa condición, Dios le puede dar vida. Lea Efesios 2:1 cuando dice la Biblia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lea el versículo 4 y versículo 5. Lea versículo 8 y versículo 9 para ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Cuál fue la motivación que tuvo Dios para darnos vida cuando estábamos muertos en Efesios 2, 4 y 5? ¿Cuál fue la motivación? ¿Cómo es que recibimos nosotros esa salvación que Dios nos da, ese perdón de pecados? Para que podamos disfrutar del privilegio de ser cristianos, de tener la bendición de ser hijos de Dios, de tener vida de parte de Dios. ¿Ok? Bueno, hermanos, pues Dios les bendiga y con el favor de Dios nos estaremos viendo otra vez hoy a las 6 de la tarde.
Mientras tanto, hermanos, meditemos en ello y recuerden que vamos a estar hablando acerca de temas que tienen que ver con la carta a los romanos, que podemos sacar de la enseñanza que Pablo nos presenta en esta carta. La justicia por medio de la fe, el evangelio, hermanos, que da salvación.